nuestra clase de hoy. Ver una vez que esté grabada. Dice sí, ahí está. Bueno. A ver un ratito. Ahí está. Bueno, la clase de hoy trata sobre, va a tratar sobre lo que es, por lo menos la de branding, va a tratar sobre el usuario y sobre cómo entender y analizar al usuario, que es un poquito lo que nos faltaba, el paso que nos faltaba para después realizar el brief. Entonces, la próxima clase probablemente vamos a ver lo que es un brief. Y ya van a estar preparadas ustedes como para terminar su proyecto, ¿verdad? Es importante que las que no se decidieron todavía sobre su tema o que todavía no tienen un nombre, vayan diciendo de modo que trabajemos en conjunto para poder desarrollar eso. La semana que viene ya vamos a poner todo, digamos, con esto que tiene que, con el usuario, ya vamos a poner todo en papel, ¿verdad? Y ya vamos a hacer prácticamente la descripción gráfica de la marca. Entonces, de modo que para el tercer parcial ustedes ya tengan todos los instrumentos para poder entregar el proyecto, ¿verdad? Que se trata justamente sobre cómo entender su marca, toda la propuesta de valor, el ADN, todo lo que va, digamos que detrás de la marca y que va más allá de solamente el logo, ¿verdad? Hoy vamos a ver cómo conocer a ese usuario y vamos a verlo de una forma más profunda que por lo general lo hacemos, ¿verdad? O sea, por lo general se hace un mood board o un concept board sobre el perfil del usuario y se queda nuestro análisis en algo bastante más superficial. Hoy vamos a hacer un análisis más profundo sobre el usuario, como para poder entender realmente su comportamiento, ¿verdad? Y sobre todo el contexto en el que se mueve, que muchas veces, en la mayoría de los casos, determina un poco quién es esa persona, ¿verdad? No necesariamente, pero sí influye mucho para poder crear esa persona. Entonces, vamos a ver eso. Bueno. Sin extenderme más y siendo ya las 8:10, entonces vamos a arrancar con esta presentación. A ver un poquitito, si mi mouse me hace caso. Ahí. Bueno. A ver, entonces tengo... Acá. Ahí. Ahí está. Creo que ya ven ustedes. Bueno, el usuario. Vamos a ver un poquitito acá si me sale lo que es la presentación completa. Ah, no me sale. Ok, editar. Vamos a ver si me sale la presentación completa. Creo que quiero que me salga la presentación completa y está cargando. Ahí. Bueno, aparentemente hasta ahí sale. Bueno. Genial. Arrancamos. Bueno, entonces, ¿qué es el usuario? Vamos primeramente ahí. Bueno, tenemos varios aspectos que vamos a, digamos, conocer para entender al usuario. Y uno de los primeros es sobre todo cómo determinar a este usuario desde el punto de vista demográfico. Entonces, desde el punto de vista de la demografía, ¿qué es la demografía? Bueno, primeramente, ¿qué es la demografía? Bueno, la demografía es la ciencia que estudia las poblaciones humanas de manera estadística, o sea, científica, ¿verdad? Usando base de datos numéricos, cálculos que permiten analizar diversos aspectos como el tamaño, la densidad, la distribución, las tasas de vitalidad de una población, etc. Bueno, ahí tienen una página web
que es de donde yo saqué varios aspectos de esta, digamos, de esta presentación en lo que tiene que ver con demografía, donde pueden encontrar más información si desean, ¿verdad? Después tenemos las características justamente de esta demografía. Y bueno, como dijimos, la demografía analiza una amplia variedad de datos de una población. Y entre esos datos, y esto es muy importante que recuerden, chicos, porque cuando ustedes se van a dar cuenta, cuando ustedes hagan su tesis, va a haber un momento dado en que van a tener que estudiarle a su usuario. Y dentro de sus dimensiones y sus indicadores, dentro de sus dimensiones, una de las dimensiones probablemente va a ser la dimensión demográfica. Y para tener esa dimensión demográfica van a tener que tener indicadores. Y esos indicadores son justamente estos aspectos. El tamaño, la densidad, la distribución, la tasa de vitalidad, entre otras cosas, ¿verdad? Que en este caso le llaman variables, ¿verdad? Variables demográficas. Bueno, hay dos tipos de estudios demográficos, que está el estudio estadístico o la estadística, que es el análisis estadístico que examina el tamaño, conjunto de habitantes, estructura conformada, edad, género, raza de una población en un momento dado. Por ejemplo, cuando yo digo el análisis de la demografía o el análisis poblacional de Paraguay en el 2018, ¿verdad? Entonces yo sé que el corte es 2018 o 2018-2019. Entonces yo sé que el corte es 2018-2019. Sin embargo, esa es la estadística. Y después está la dinámica, que es el análisis estadístico que analiza las variaciones de factores en el transcurso de un tiempo. Por ejemplo, la natalidad, la fecundidad, las migraciones, las emigraciones, el envejecimiento poblacional. Entonces, digamos, estudia a esa persona a lo largo de su generación, en pocas palabras, ¿verdad? O a lo largo de 10 años, por ejemplo, 10, 20 años, ¿verdad? ¿Cómo evolucionó la población en 20 años, ¿verdad? La población de Paraguay. ¿Cuál fue el crecimiento de la población de Paraguay en los últimos 20 años? Bueno, entonces ahí tenemos digamos, un estudio que es un estudio dinámico, no un estudio meramente estadístico, sino un estudio dinámico. Esa es la diferencia entre ambos. Eso también es importante que ustedes entiendan, ¿verdad? Porque ambos van a tener que analizar. Bueno, ¿cuál es la importancia de la demografía? La demografía o el estudio demográfico a nivel contemporáneo se ocupa de analizar problemáticas de lo más diverso, como por ejemplo la explosión demográfica, la interacción entre población y su desarrollo económico, es muy importante, por ejemplo, si hablamos de consumo consciente, los efectos del control de la natalidad, cuando hablamos de sobrepoblación, la congestión urbana, que tanto se poblan las superciudades o cómo se crean las superciudades, la inmigración ilegal y la fuerza laboral, ¿verdad? Que decimos justamente que ahora nosotros estamos entrando en un boom demográfico en Paraguay. ¿Por qué? Porque esa cantidad de niños que nacieron hace 20 años están entrando al mundo laboral, ¿verdad? Que son justamente la generación de ustedes, donde hubo, hubo como una tranquilidad después de la dictadura y muchas personas que estaban en el extranjero empezaron a volver y entonces se creó un boom demográfico, ¿verdad? Que ahora ya tiene sus 20 años como para poder entrar en la etapa laboral. Y eso es justamente uno de los cuestionamientos, ¿verdad? ¿Qué hacemos con esos jóvenes, ¿verdad? El análisis estadístico brinda conclusiones que permiten mejorar la toma de decisiones. De acá viene digamos, el interés en el estudio, no solamente para saber, sino también para tomar decisiones y hacer pronósticos. O sea, ¿cuál va a ser, por ejemplo, mi política pública del trabajo ante digamos que la presencia
de un boom demográfico, ¿verdad? En torno a la salud, ¿verdad? ¿Cuántas provisiones de vacuna voy a necesitar en 5 años? Las costumbres sociales, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el consumo cultural, o las costumbres mismas que tienen que ver con el tereré y demás, cómo eso va a ir, cómo fue evolucionando, o las políticas económicas que tiene que ver en torno a la importación, la exportación, el consumo, la tributación, el tributar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer cuando estas personas, digamos que son el boom demográfico, que tengan fuerza laboral, ya lleguen a su etapa de jubilación y tengamos una población en decrecimiento? ¿Cuál va a ser nuestra política pública al respecto? Esta visión hay que tenerla, digamos, por lo menos con 20 años de anticipación para poder tomar las decisiones correctas, o por lo menos poder empezar a cursar el camino necesario para que después esa decisión sea la correcta. Cosa que muchas veces no hacemos en este país. Por supuesto que si vemos más de 5 años ya tenemos que agradecer, pero bueno, en otros países sí se hacen, y esperemos que acá también podamos, digamos, ir tomando la costumbre de hacer estos análisis y de tomar decisiones políticas que van más allá de lo que tiene que ver con lo partidario, sino lo que tiene que ver con la sociedad en general, y cómo esta sociedad se va comportando. Y más allá de las decisiones políticas, ustedes como diseñadoras pueden tomar justamente, digamos, estos datos estadísticos para entender una población y decir, bueno, a esta gente yo me voy a dedicar. Hay un boom demográfico, ahora hay muchas personas de 20 años, entonces significa que mi mercado mayoritario está ahí. ¿Qué quieren ellos o cómo son ellos? ¿Verdad? Acá les voy a mostrar un video que habla justamente sobre, digamos, la evolución de la población humana, desde el año 1, creo. Y es muy interesante, no es muy largo, a pesar de que es bastante interesante, pero es muy largo. Voy a copiar el link un ratito. A ver si me voy para atrás. Escape. Ahí. Esto es lo que quiero copiar para que ustedes puedan ver. Ahí. Si me permite copiar. Ahí. Bueno, les pongo en el chat. Ahí se fue. Fíjense para poder ver. Y ahora sí, vamos a presentar y vamos a ver el video.
Bueno, fíjense un poco lo importante, o sea, lo interesante que es como justamente eh, esta, esta visión o esta perspectiva, prospectiva a futuro nos muestra lo que sucede, nos muestra un poco lo que va a suceder, nos pone en alerta y nos muestra lo que sucedió, ¿verdad? Y investigando un poco lo que sucedió, podemos hacer proyecciones, digamos, a futuro de cómo nos vamos a encontrar. Lo interesante es cómo en ciertas etapas explota digamos, el crecimiento demográfico, por ejemplo, durante la revolución industrial. Es muy significativo. Después, otro aspecto muy significativo es que justamente India y China históricamente siempre fueron los lugares más poblados. ¿Se dieron cuenta de eso? O sea, desde el principio, desde el año 1, que era la dinastía, creo que Min, eh, son los lugares más poblados. O sea, que dentro de todos nosotros así estamos, wow, ¿verdad? O sea, tenemos realmente muchísima suerte de tener el espacio que tenemos, ¿verdad? Porque uno de los, no sé si solamente ustedes saben, pero el lugar más poblado del mundo donde tenemos, donde hay menos metros cuadrados por persona es Hong Kong. En Hong Kong entran 23 personas en una cancha de tenis. O sea, ese es el espacio por persona que tienen. O sea, poner 23 personas en una cancha de tenis y, y ese 2 metros por 2 metros más o menos es lo que a cada uno le toca si vamos a dividir el espacio en metros cuadrados por la población. O sea que es realmente muy desesperante en algunos casos, como por ejemplo en el caso de India o en el caso de China. Bueno, para conocer un poquito más sobre lo que tiene que ver con nuestra demografía, no sé si ustedes saben, pero existe una página que es la página de la Dirección General de Estadísticas y Censos, que acá les voy a mostrar. A ver, un poquito hablar sobre el COVID acá. Bueno, esta página, que es la página de la Dirección Nacional de Estadísticas y Censo, permite justamente ver, por ejemplo, la estadística por tema, ¿verdad? Yo puedo ver la estadística por empleo, por población, por educación, por pobreza, por vivienda, hogar, ingresos, TICs, salud, población indígena, género, niñez. Después tenemos estadísticas económicas que tienen que ver con la estadística de unidades, con las estadísticas sectoriales y con la ciencia, la tecnología y la innovación. Tenemos también en ambiente y otras estadísticas, entonces comprendidos y anuarios. Este anuario, por ejemplo, a mí en particular, para mi tesis, que cuando eso todavía no había ni páginas web ni nada por el estilo, sino comprabas el anuario y creo que salía 20.000, no sé qué, me re sirvió porque justamente dentro de eso uno tiene, en el caso de lo que es empleo, por ejemplo, o lo que son distintos rubros, entonces uno tiene, por ejemplo, lo que es el sector de la confección, por año, por trimestre, tenés la parte de, por ejemplo, si uno va a ver un lugar geográfico en particular, o sea, me voy a adicionar al departamento central y necesito saber cuánta población tiene o cuántas mujeres de 20 años tienen. Entonces, tengo acá toda una información estadística interesante con respecto a eso, ¿verdad? Entonces, es muy bueno para explorar, para entender, para visualizar, porque tiene mapas estadísticos, tomarse el tiempito un poco y investigar sobre un grupo poblacional, por ejemplo, ¿verdad? Tiene muchos datos y es bastante completo, por sobre todo. Bueno, eso, por ejemplo, por si no sabían, pueden buscar acá distintos tipos de estadísticas. Ah, pero yo no sé si yo estoy compartiendo. Ustedes no están viendo, ¿no? No, profe, no podemos Ah, ver. claro, ustedes no están viendo. Un ratito. Esperen un ratito, me tengo que compartir, no tengo que compartir por aplicación, tengo que compartir mi pantalla completa. Así que ahí me voy. Ahí me voy, me voy. Bueno, acá está. Ahí ya ven. Pero ahí se ve. ¿Ya está? ¿Sí?
¿Se ve? Bueno, entonces esta es la página de la Dirección General de Estadísticas y Censo. Acá tenemos por tema, como les había dicho, ¿verdad? Me voy acá por tema, a ver si me sale. Ahí. Entonces ahí tengo estadísticas por empleo, población, educación, pobreza, vivienda, hogar, etcétera, etcétera. Ciencias, tecnología e innovación. Distribución anual de gastos total en investigación y desarrollo entre 2013 y 2015, por ejemplo, ¿no? Para poner algo para poder ir viendo. A ver, acá me salió. Me abrió, abre un Excel que tiene probablemente todos los, digamos, los datos. Fíjense, total de gastos, 2013, 35.000 millones, Cuadro 1, distribución de gastos en innovación, ¿verdad? Y así le van saliendo distintos, digamos, distintos cuadros que de repente a ustedes, por ejemplo, si buscan por rubro, le pueden salir, digamos, aspectos interesantes. Vamos a buscar un poco si hay algo sobre confección. No, no hay resultados. Confección específicamente no hay. Pero bueno, hay más hay sobre lo que es la población en sí. Vamos a ver un poco acá sobre población. Paraguay, población total estimada proyectada de grupos entre 2020 y 2025. 2000 y 2025. Fíjense, por ejemplo, esto es lo que llamamos el boom demográfico en Paraguay. Esta población es interesante, así que pueden ir viendo y ahí les va bajando cuadros que, a ver si me abre acá, el archivo. A ver, ahí está. Fíjense, acá me abre el cuadro de cuánta población tenemos por año por rango de edad, ¿verdad? También yo creo que acá creo que acá están mujeres y acá están hombres, creo que. Ahí, hombres, mujeres. Sí, ahí está área urbana, hombres, mujeres, área urbana, área rural, hombres, mujeres. Es bastante completo. O sea, imagínense todos los datos, o sea, la posibilidad de datos que ustedes tienen para conocer una población en general, ¿verdad? Bueno, entonces, una de las primeras características que ustedes tienen que conocer para lo que es para hacer un verdadero estudio del usuario son los aspectos demográficos. Bueno, entre esos aspectos demográficos justamente tenemos el tamaño, la densidad, la distribución, la vitalidad de la población, cuándo mueren, cuándo nacen, etc. Como dato curioso, el árabe Ibn Hablum en 1332 y 1406, que ahí vieron que fue justamente la invasión mongola, es considerado el fundador de la demografía por ser el primero en incluir datos estadísticos en sus investigaciones. Entonces, él fue, digamos, se le considera el padre de la demografía, ¿verdad? Después de él vinieron otros ingleses y franceses también, pero como esta es también un poco la era de oro de lo que es el imperio persa, ellos desarrollaron mucho todo lo que tenía que ver las matemáticas y demás. Entonces, por ese lado, es súper interesante. Bueno, después tenemos los aspectos generacionales. Bueno, ya vimos los aspectos demográficos, ahora vamos a ver los aspectos generacionales, que tienen que ver un poco con el comportamiento de la masa que vive durante esa generación. Entonces, ¿qué son las generaciones? Una generación es toda la gente que nace y vive más o menos al mismo tiempo, considerada colectivamente. También puede describirse como el periodo promedio generalmente considerado como de 20 a 30 años, durante el cual los niños nacen y crecen y se convierten en adultos y comienzan a tener hijos, ¿verdad? Esos son dos perspectivas de lo que es una generación. La palabra generar viene del latín generare, que significa engendrar. Entonces, generación sería la engendración. O sea, el periodo
desde que yo nazco hasta que vuelvo a engendrar otra vez, que anteriormente se tenía como 25 años, por supuesto que ahora eso se está prolongando más, ¿verdad? Significado, ¿qué dice? La palabra generación como grupo o corte en ciencias sociales. Significa todo grupo de individuos que nacen y viven más o menos al mismo tiempo, como decía más arriba, la mayoría de los cuales tienen aproximadamente la misma edad, tienen las mismas ideas, problemas y actitudes similares. Y esta es la parte que a nosotros por lo menos nos interesa, porque tienen actitudes similares, comportamientos similares, ideas similares, valores muchas veces similares también, ¿verdad? Bueno, tipos de generación. Entre los tipos de generación me pareció bastante curioso comentarles generaciones que quizás ustedes no conocían, ¿verdad? Todos conocemos, bueno, quiénes son los X, quiénes son los Z, quiénes son los Y, en cierta forma, ¿verdad? Que también llamados millennials. Pero las generaciones anteriores no teníamos mucha idea. Entonces, digamos que partiendo desde principios del siglo XX, tenemos la generación interbellum. ¿Por qué interbellum? Porque son las personas que nacieron entre las dos guerras, ¿verdad? El nombre de esta generación se traduce como entre guerras, interbellum, entre guerras. Bellium, bélico, significa guerra. Es decir, son aquellas personas que durante este intervalo de tiempo fueron demasiado jóvenes para servir en la Primera Guerra Mundial y demasiado mayores para brindar un servicio en la Segunda Guerra Mundial. Es la generación que alcanzó la mayoría de edad en los locos años 20, ¿verdad? Entonces, es una generación que de niño sufrió la Primera Guerra y de mucho mayor la Segunda. Después tenemos la generación grandiosa, que son entre 1915 y 1925. Es la generación que nacería en medio de la Gran Guerra, ¿verdad? Alcanzó la mayoría de edad en la época de la Gran Depresión y a puertas de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la crisis económica que vivieron, tienden a ser conservadores, ahorradores compulsivos, mantener una deuda baja y utilizar productos financieros más seguros. Estas personas tienden a sentir la responsabilidad de dejar un legado a su familia. Tienden a ser patrióticos, orientados al trabajo antes que al placer, al respeto por la autoridad y tienen un sentido de la obligación moral. Muy interesante. Mis abuelos nacieron en esta época, por ejemplo, ¿verdad? Y si yo me pongo a pensar si mis abuelos, bueno, tenían estas características, bueno, tengo que decir que realmente mi abuelo le dejó mucho más bienes a mi mamá de lo que mi mamá probablemente me va a dejar a mí, ¿verdad? Se preocupó mucho por dejar bienes, ¿verdad? O por adquirir bienes o por tener, digamos, una seguridad financiera, quizás más de lo que mis padres se preocuparon realmente. Si yo me pongo a pensar, ¿verdad? Y hacer esa comparación. Bueno, después tenemos la generación silenciosa, que viene de los años 1926 a 1945, que son probablemente los abuelos de ustedes. Nacieron en medio de una época dramática, también acá en Paraguay, la Gran Depresión, el surgimiento del nazismo, la Segunda Guerra Mundial. Es la generación que alcanza la mayoría de edad que luchó en la guerra de Corea, en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Esta generación tuvo importantes oportunidades de empleo y educación al terminar la guerra y como consecuencia del boom económico de la posguerra que golpeó a América. Sin embargo, el crecimiento de las tensiones de la Guerra Fría, el potencial de una guerra nuclear y otras amenazas nunca antes vistas, llegó a niveles de incomodidad e incertidumbre a lo largo de esta generación. Miembros de este grupo valoran la seguridad, el confort, las actividades en torno a entornos conocidos y familiares. O sea, son igual conservadoras,
por todo lo que vivieron en parte, ¿verdad? Bueno, después ya le conocen a los baby boomers, que los baby boomers son los que alcanzaron la mayoría de edad en los años 60. Y bueno, y después ya tenemos la generación X y demás, ¿verdad? Acá está un poquito el zoom de cada una de las cosas. Y finalmente tenemos a lo que son la generación alfa, que son la generación a venir, o que ya está ahora, digamos, en pleno proceso, ¿verdad? Yo tengo dos hijas alfa. La generación alfa es el corte, es la corte demográfica o el corte demográfico que sucede a la generación Z. Los investigadores y los medios de comunicación utilizan los primeros años de la década entre el 2000 y el 2010 como los años de nacimiento iniciales. O sea que si nos preguntamos por qué son aquellos, por qué son la generación Z o la última generación, y justamente porque nacieron en los últimos 10 años del final del ciclo. Entonces, los primeros, digamos, entre los primeros 10 y 20 años del siglo, del inicio del siglo, son los alfa. De ahí viene justamente el nombre, si es Z o si es alfa. Los medios, ok, como los años de nacimiento iniciales y mediados de la década del 2020, como los años de nacimiento finales, o sea que 10 años. Llamada así por la primera letra del alfabeto griego. La generación alfa es la primera en nacer completamente en el siglo XXI. La mayoría de los miembros de la generación son hijos de milenios o milénicos. Para el 2020 se estima que la generación alfa abarca el 17,2% de la población mundial, o sea que son muchísimos. Acá tenemos, a ver un poquitito si mi mouse me sale. Acá tenemos un artículo muy interesante que es justamente sobre la generación alfa, la primera generación 100% digital, que habla de que van a ser los próximos, digamos, la próxima gran generación, que van a ser los próximos que van a cambiar o revolucionar realmente la economía y el mundo en general, o las nociones de consumo en general, así como fue la generación de los baby boomers. Que tenemos ahí a Steve Jobs, Bill Gates y unos cuantos así que realmente marcaron un cambio en el comportamiento del ser humano, pero que tiene que ver en el caso digamos, de estas personas, tiene que ver con una idea de consumo, una idea de hacer negocios muchísimo más, digamos, compulsiva de lo que va a ser la generación alfa, que va a tener como que una conciencia más fuerte y un dominio de lo que es la tecnología, ¿verdad? Entonces, realmente analiza bastante de forma quiénes son, de forma muy interesante, si quieren mirar un poquito más, y habla un poco de los millennials, habla de los Z, etcétera, etcétera, los hijos de los millennials, el futuro que nos espera, hace previsiones sobre qué es lo que realmente, cómo van a ser. De hecho van a ser muchísimo más abiertos, obviamente, ¿verdad? Porque a los millennials les va mejor en el matrimonio que a sus padres. Y bueno, quizás porque justamente esa apertura, hay que entender de que, digamos que todas las generaciones que somos Z, Y, este, X, Y, Z, son generaciones de transición. Esta generación ya es una generación que nace con, digamos, aceptando mucho de esos cambios, ¿verdad? Nosotros tuvimos que pelear para aceptar esos cambios porque padres quizás no aceptaban del todo. ¿Verdad? Entonces, es un artículo muy interesante. Si quieren leer, les dejo. Me parece que es, para informarse un poquito más, es muy productivo. Bueno, voy a copiar un ratito el video para que puedan ver que habla justamente sobre las generaciones. No sé si tienen preguntas, comentarios. Díganme, chicas, para poder compartir juntos, ¿verdad? Bueno, acá vemos.
Un ratito, a ver, ay no, esa era mi presentación, no había sido. A ver un poquito, pensé que era el video, que ha sido que era la presentación. Ahí está. Del milenio. Eran los jóvenes de los años posteriores al cambio del milenio. Fíjense qué interesante. A ver si mi mouse funciona, porque a veces se le ocurre que no funciona. Bueno, entonces fíjense qué interesante también todas las, digamos, de expresión, de entenderse entre esta generación. Tenemos los medios de comunicación que usan, la forma en que se expresan, la cultura que consumen. O sea, son aspectos interesantes que uno puede ir conociendo sobre cada una de las generaciones o sobre la generación que es o va a ser mi consumidor final, ¿verdad? Vamos más allá. Bueno. Después de ver lo que tiene que ver con las generaciones, tenemos lo que tiene que ver con la ocupación. Bueno,
¿Qué entendemos por ocupación? Es el cargo u ocupación, es el conjunto de tareas laborales determinadas por el desarrollo de la técnica, tecnología, la división del trabajo. Comprende las funciones laborales del trabajador, los límites de su competencia y generalmente se utiliza la denominación de cargo para los técnicos y dirigentes. Bueno, entre estos aspectos de comunicación, qué es lo que yo, digamos, eh, eh, creador de mi empresa o para determinar mi usuario tengo que ver? Y bueno, tengo que estudiar sus hábitos, sus actividades y sus rutinas. Esta es la parte que ustedes por ahí sí desarrollaban en lo que es el perfil del usuario. Bueno, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus actividades y cuáles son sus rutinas. Entonces, esto es algo que ustedes por ahí ya tienen un poquito más asimilado, ¿verdad? Después, otro siguiente paso es el consumo cultural. ¿Qué es el consumo cultural? Bueno, el consumo cultural, así como vimos ahí en el video, es justamente el hecho o la acción de pagar por un bien o servicio que esté vinculado a la cultura. Estos pueden ser de origen privado o público, o sea que pueden ser películas, pueden ser obras de cine, puede ser sin embargo, algo que yo vi en la calle nomás, ¿verdad? O un espectáculo público que, digamos, que fue patrocinado por el municipio, como lo hace mucho Argentina. Argentina tiene muchísimo consumo cultural público. Los municipios invierten mucho en todo lo que es espectáculos culturales, ¿verdad? Ya sea, digamos, espectáculos culturales más clásicos o más modernos, pero invierten muchísimo. Entonces, para este consumo cultural se necesita lo que se llama las industrias culturales, ¿verdad? Esta industria cultural es una nueva aceptación de lo que son, digamos, y que hacen referencia a un conjunto de actividades culturales que incorporan a las funciones económicas y de conceptualización de creación, de producción, de distribución y de comercialización. O sea que meten todo lo que tenga que ver la creación dentro de las funciones y la distribución económica, donde la creación va a formar parte de la economía. Eso es la industria cultural. Y estas actividades son principalmente las siguientes, sobre todo la música, la edición, las artes escénicas, el audiovisual, cine, radio, televisión, la moda, entre otras. El deporte, otras actividades relacionadas al ocio también, ¿verdad? El turismo, por ejemplo, es uno de ellos, los paseos, digamos, ahora los albergues, etcétera, etcétera, también tiene que ver con esto, ¿verdad? También están los paseos temáticos o digamos, lo que tiene que ver con la ecoaventura. Todo esto entra también dentro sobre todo si tiene que ver con alguna idea o un concepto, dentro de un bien cultural. Al fomentar la creatividad y fomentar la innovación, las sociedades mantendrán la diversidad cultural y mejorarán el rendimiento económico. O sea que justamente lo que se busca es que se mantenga digamos, esta diversidad cultural a través de estos bienes culturales para que la economía gire en torno a algo que se produce desde ese lugar y que va a ser sobre todo muy original, ¿verdad? Y acá tenemos un video sobre justamente lo que tiene que ver una exposición de moda en el Banco Iberoamericano de Desarrollo, que me pareció bastante interesante para ver lo que también se está haciendo. Un ratito. Voy a ponerles acá el video. A ver, ahí.
Bueno, y ahí está un poco, chicas, lo que tenía que ver con las industrias culturales. Me pareció esta exposición bastante interesante porque, o sea, digamos, este video bastante interesante porque habla justamente de lo que tiene que ver con la moda, pero digamos que a niveles de consumo cultural, ¿verdad? Y cómo la moda también puede transformarse en un consumo cultural. Y por otro lado, también información interesante sobre estas exposiciones que hace el BID, que es el Banco Iberoamericano de Desarrollo, que tiene sede en Washington, también hay una sede acá, y que siempre está teniendo, y eso les tiro el dato, fíjense, a ver un poco acá, siempre está teniendo concursos, convocatorias, a ver, convocatorias, acá, convocatorias, este es el IAD, que es el BitLab, ¿verdad? O el Innovation Lab. Fíjense, más allá del turismo, desafío de innovación, BitLab Ciudades Bit, concurso universitario Lab, después tiene Volver a la Calle, o sea, tiene bastantes, y Moving Grant, tiene bastantes desafíos a nivel de Rethink Plastic Challenge, por ejemplo, repensando el plástico. En el caso, por ejemplo, de estos de repensando el plástico, Tech Fans, Juntos Mejor, o sea, hay un montón de emprendimientos o de concursos, caricaturas, energía, superhéroes, o sea, tienen un montón de, digamos, de lanzamientos y de convocatorias a concursos que ustedes pueden postularse, ¿verdad? Que todos pueden postularse. Así que esto, digamos que lo que hace el BIT es interesante que ustedes conozcan porque son experiencias a las que ustedes también desde la moda pueden ofrecer soluciones muy interesantes y por otro lado también ser conocidas internacionalmente, ¿verdad? Entonces, todo lo que hace el BIT a mí me parece súper interesante y quería compartir un poco con ustedes también, digamos, estas experiencias que tienen que ver con el BIT y mostrarle las oportunidades que por ahí ustedes también tienen. Creo que ahora mismo no hay una abierta así ahora, pero yo les invito a investigar, ver los proyectos que tienen, ir viendo un poco los proyectos BIT. Hay proyectos que también se están desarrollando acá en Paraguay, que por ahí ustedes pueden, fíjense, miren la cantidad de proyectos que hay del BIT en Paraguay, ¿verdad? Argentina es quizá el que más tiene, Paraguay es el segundo. Entonces, sobre todo lo que tiene que ver con, creo que es con el agua. No sé si después puedo ver seguramente proyectos en Paraguay, pero es muy interesante y sobre todo, bueno, desde la moda también podemos aportar y ese era un poco el mensaje, ¿verdad? O sea, en la moda no solamente quedamos aislados, sino que también podemos aportar y conocer a nuestro usuario desde otros aspectos que no son solamente sus hábitos y todo eso. Así que por ahí va la mano, chicos. A ver, bueno. Siguiente punto, los tipos de consumo. Hay consumos que son siempre analizando desde el usuario. El usuario tiene consumos que son directos, que son aquellos productos de compra directa donde existe un intercambio de valor por un producto o servicio específico, o sea, una transacción, ¿verdad? Donde yo doy dinero por un producto y ese es un consumo directo. Después están los consumos indirectos, que son aquellos productos que se consumen
que se consumen sin que se genere una transacción directa, como por ejemplo la publicidad, las redes sociales, los medios de prensa, etcétera, todo lo que tiene que ver con las apps, por ejemplo, YouTube, donde yo consumo publicidad o consumo cierto tipo de productos sin realmente estar, digamos, teniendo una transacción económica. De hecho, con las aplicaciones o con algunos programas yo puedo tener esa transacción o no tener esa transacción. De todas formas, estoy consumiendo, ya sea un consumo directo o un consumo indirecto. Estos aspectos también son interesantes para conocer sobre el usuario, ¿verdad? Cuáles son sus consumos directos y cuáles son sus consumos indirectos. Fíjense que dependiendo de la generación y del consumo cultural que tengan, sus consumos directos y sus consumos indirectos van a ser muy distintos. Justamente ahí en el video sobre generaciones vimos cuáles eran los consumos directos y los consumos indirectos de estas generaciones, de estas distintas generaciones. ¿Verdad? Ustedes tendrían que empezar a estudiarla a los Z y estudiarla a los alfa, bueno, cuáles son sus consumos directos y cuáles van a ser sus consumos indirectos, quiénes van a ser sus clientes y qué es lo que compran. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener presencia directa, pero también presencia indirecta. Entonces, es muy interesante o muy, digamos, acertado investigar y determinar cuáles son, cuáles son esos consumos, ¿verdad? ¿Qué consume su usuario? Y dividir entre estos dos aspectos. Bueno, a ver un poquitito, vamos más allá. Y bueno, entonces, las creencias, que es, digamos, que lo último que le construye a mi personaje. Hasta ahora ya vimos que digamos que este usuario viene desde una situación demográfica en donde es hombre o mujer, nacido en tal año a tal año, en una densidad poblacional de tanto, si es urbano o es rural, si tiene qué tasa de natalidad y qué tasa de mortalidad tiene, ¿verdad? Cómo va a evolucionar digamos, su tasa de natalidad o cómo va a evolucionar el crecimiento poblacional. Todo esto tiene que ver con la demografía. Después tenemos todo lo que tiene que ver con las generaciones, cómo es generacionalmente, cuáles son, digamos, sus costumbres, cuál es el contexto generacional en el que él se desarrolla. Los medios de comunicación que consume, cuáles son digamos, sus íconos, por decir de alguna forma, o digamos que las estrellas de cine en ese momento. Después tenemos cuál es su consumo, si su consumo es directo, qué bienes culturales o cuál es su consumo cultural más específicamente, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, qué es lo que percibe a su alrededor. Y finalmente, qué es lo que cree, ¿verdad? ¿En qué cree? ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Verdad? ¿Qué consume y qué cree? Esas serían, digamos, las 4 preguntas que nos haríamos, ¿verdad? Y cuáles son sus hábitos o cuáles son sus actividades, ¿verdad? Que esa parte me olvidó que tiene que ver con la parte laboral, que tiene que ver con sus actividades, sus rutinas, sus hábitos. Entonces, ¿qué hace? Sería, ¿verdad? Entonces, ahí podemos hacernos, digamos que esas 5 preguntas: ¿quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué cree? ¿Y qué consume? ¿Verdad? Y a partir de ahí podemos crear, digamos, un perfil mucho más profundo del usuario, mucho más entendido y sobre todo visto desde una perspectiva bastante más imparcial o más lejana, no solamente visto desde el punto de vista de la moda, de la tendencia, de qué es lo que digamos, solamente sus hábitos o su consumo de ropa, sino visto de realmente de quién es esa persona, entenderle realmente y entender su contexto y el contexto en el que se mueve, ¿verdad? Y para entender esto, las creencias es algo muy importante, ¿verdad?
Bueno, pero entonces, ¿qué son las creencias? A ver un poquito si puedo, ahí está. Ahí, pero ¿por qué me sale? Ahí está. Bueno, una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que se tiene acerca de un suceso o cosa. Cuando se objetiva el contenido de la creencia presenta una posición lógica, ¿verdad? Y puede expresarse medianamente un enunciado lingüístico como afirmación. O sea, que es cuando realmente algo que me dijeron o algo que me hicieron entender, yo tomo como una verdad lógica, como algo realmente que existe. Básicamente es creer, significa dar por cierto sin poseer evidencia de ello, ¿verdad? Entonces, las creencias son cuando yo creo en algo sin tener evidencias de eso, ¿verdad? Yo creo porque tengo que creer, ¿verdad? Entonces, las fuentes de las que provienen esta creencia son varias, pero sobre todo dos, que son las externas, que es cuando se originan en explicaciones culturales recibidas para la interpretación y la comprensión de ciertos fenómenos y la comprensión de determinados discursos. Esto, por ejemplo, tiene que ver mucho con el origen del mito. Culturalmente, sí o sí en un grupo o en una sociedad hay una interpretación de los fenómenos, digamos, sea cual sea, y sobre todo de los cambios del cuerpo y del origen desde un mito, desde un cuento, ¿verdad? Y después tenemos, digamos, las creencias internas, cuando surgen del propio pensamiento y experiencias y convicciones. Entonces, tenemos las externas, que son las que me transmiten o son las que me meten, por decir de alguna manera, ¿verdad? No tenés que bañarte cuando estás con tu menstruación, famoso la señora, ¿verdad? No, si tenés recién hijo, no tenés que lavarte la cabeza por 40 días. Cuando comes sandía, no tenés que tomar agua. ¿Verdad? Están todas esas creencias culturales, desde la más chiquitita o desde la más insignificante hasta las más grandes, que realmente hablan de tu origen, del origen de tu espíritu, del origen de tu yo, que vienen de afuera. Y después están las internas, que son los pensamientos que surgen desde mis experiencias, ¿verdad? O sea, yo creo profundamente que la educación es la respuesta al cambio de nuestra sociedad, pero eso es porque yo creo por mi experiencia, por lo que yo veo, porque soy mamá, etcétera. Yo creo que la moda puede influir en el desarrollo y puede ser transformadora de una sociedad. Bueno, eso es porque yo soy diseñadora, porque conozco la moda desde otros aspectos y creo que puede realmente generar un cambio. Bueno, y esas son ya mis creencias internas que tienen que ver ya con mis experiencias, mis convicciones y mis vivencias propias, ¿verdad? Y las externas son todas aquellas que me metieron en la cabeza desde chiquita hasta ahora, ¿verdad? Y que me siguen queriendo meter, y a todos. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que el usuario vaya a consumir, porque yo no le voy a poder vender algo en lo que él no cree, ¿verdad? Entonces, es importante entender y conocer qué cree para poder venderle o poder satisfacer su necesidad, ¿verdad? Bueno, y entre estas creencias se encuentran los iconos, que son, digamos, aquellas personas o cosas digamos, o personajes que forman o que tienen, digamos, una relevancia muy importante en la vida de estas personas, ¿verdad? Y eso depende mucho de la cultura, ¿verdad? Un icono, hoy en día, por ejemplo, bueno, un ícono fue Barack Obama, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Que generó toda una tendencia. Un ícono se convirtió durante la pandemia Julio Mussolini, ¿verdad? Él por Mussolini. Se convirtió durante la pandemia, ¿verdad? Se convirtió casi en un ícono. Y después tenemos varios, hasta Cucho Cabañas, Cucho, ahora que se llamaba, el de
el narcotraficante, ¿verdad? Hasta ahí nomás te puedo decir, también en un momento dado se transformó en un ícono, ¿verdad? Y bueno, los ideales son aquellos sueños, anhelos que por ahí esa persona tiene o que idealiza, ¿verdad? Pueden ser ideales estéticos hasta ideales religiosos, ¿no? Y muchas veces los ideales religiosos vienen de la mano con ideales estéticos. Y ahí, por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta, bueno, yo no me voy a venderle un bikini tanga a si tengo que exportar a Qatar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no, obviamente voy a chocar con sus ideales y con sus creencias religiosas, ¿verdad? Sin embargo, sí puedo vender en Brasil. Entonces, es algo totalmente distinto. Y bueno, puedo vender en Brasil, depende a quién también le venda, porque si le quiero vender al grupo o al grupo musulmán, tampoco voy a vender. Entonces, sus valores, ¿verdad? Y también tiene que ver con los valores, ¿verdad? Con qué tipo de valores tiene. Si son muy cerrados, no son muy cerrados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y sobre esto, para terminar, hay un análisis muy interesante de lo que pasó el miércoles en Niza, que por cierto mi hermana vive ahí, gracias a Dios está bien, sobre los ataques terroristas y este consumo cultural que tienen que ver con las caricaturas de Charlie Hebdo, que sienten o que por lo menos el pueblo musulmán siente como una amenaza hacia una denigración hacia lo que hacia lo que son sus creencias religiosas y sus costumbres. Entonces, me pareció interesante analizar esto y cómo, digamos que un consumo, un bien de consumo bastante, digamos, superficial puede llegar a explotar en digamos, en un atentado a las personas, a la calidad de vida de las personas y en la falta de políticas públicas de inclusión. Entonces, el análisis me parece interesante visto desde el punto de vista de las creencias y cómo las creencias pueden afectar a distintos puntos de vista si es que yo no las tengo en cuenta cuando analizo la población que tengo y el nivel o el grado de cantidad de personas que tienen esas creencias acá. Entonces yo estoy atentando en contra de esas creencias y eso puede llegar a ser muy, muy grave. No sé, a ver, ¿quién escuchó hablar sobre esto que sucedió? ¿Vieron en las noticias ustedes? Porque yo ya hablé mucho ya hoy. Ay, este mouse no funciona hoy. A ver, ¿alguien escuchó hablar sobre lo que sucedió? A ver si no escucharon. Bueno, entonces, a ver, Joana, ¿vos escuchaste algo? Porque sueles conversar más conmigo y participar más. Yo vi en las redes, pero la verdad que más me apareció, por ejemplo, las protestas que hubo en Italia y eso, porque más o menos coincidieron y también con el tema de confinamiento en todo lo que fue Francia. Entonces, más o menos se Sí, mezclaron todo. Pero me pareció. se mezcló esto. Sí. Bueno, está bien. Anabel también escuchó hablar sobre esto. Bueno, fue bastante, y sobre todo que ya se vienen dando ataques sucesivos en Francia, ¿verdad? Justamente eso yo estaba comentando de por qué Francia tanto, ¿verdad? Y dice que, bueno, en Dinamarca sucedió algo parecido, pero Dinamarca dejó de publicar este tipo de historietas. Sin embargo, Francia defiende, digamos que la libre expresión y estas personas se sienten amenazadas, entonces se crea un conflicto político. Bueno, les muestro de qué sucede. Un ratito vamos a ver un poco acá. Voy a copiar el link. Pongo acá el link. Uh-huh.
Fíjense un poco, digamos que hasta qué punto puede ser grave o puede ser importante unas simples caricaturas, como puede, digamos, generar toda una conmoción internacional y toda una situación de crisis a nivel de relaciones exteriores o relaciones diplomáticas, ¿verdad? Es un simple bien de consumo cultural con un mensaje, pero ese mensaje puede llegar a ser tan poderoso que justamente puede generar toda una crisis internacional, ¿verdad? Y en este caso, bueno, eso fue lo que generó digamos, esta crisis internacional. Entonces, ¿de qué se va a tratar la tarea? ¿O qué es lo que ustedes van a tener que hacer? Vamos a agregar un tema que va a tener que ver con tarea. Entonces, ¿qué van a tener que hacer ustedes? Bueno, van a tener que hacerse justamente la pregunta: ¿quién es? Bueno, un poquitito. ¿Quién es mi usuario? ¿Cómo es
qué hace o qué actividades tiene, qué consume y en qué cree. ¿En qué cree? Ay, no me sale a mí. Ahí está. Entonces, estas son las preguntas que tienen que hacerse para poder, digamos, crear un perfil del usuario más completo. Y bueno, y en todo caso, ¿quién es? Tiene que ver un poco con la situación demográfica. ¿Cómo es? Tiene que ver con una situación generacional. ¿Qué hace? Tiene que ver con las actividades, trabajo y costumbres que tiene este usuario. ¿Qué consume? Ahí tienen que separar entre consumos directos, consumos indirectos y consumos culturales. Es muy importante hacer esa separación, ¿eh? Entonces puedo ponerles acá si quieren, a ver un poco. Y vamos a agregar acá, entonces, consumos aquí, ahí, directos, consumos directos, indirectos y culturales. Entonces, fíjense que sería muy interesante que ustedes tengan esos 3 tipos de consumo, o por lo menos estudiar esos 3 tipos de consumo. ¿Y en qué cree? Tiene que ver, bueno, con los valores, con las creencias, con los ideales, con los íconos, etcétera. Entonces, la tarea para la próxima clase es justamente construir el perfil de su usuario para su empresa, etcétera, etcétera. Entonces, esto sería lo que les dejo como tarea para la próxima clase. Bueno, no sé si tienen preguntas, consultas, demás. Yo voy a poner la presentación, obviamente, digamos, en la caja de herramientas. No sé si tienen preguntas, chicas, al respecto. ¿Algún comentario, algo sobre la clase? Profe, tenemos que hacer una breve descripción nomás de los ítems. Sí, tienen que hacer una descripción, pero tienen que justamente citar en eso qué situación demográfica tiene, a qué generación pertenece y cuáles son las características de esa generación, cuáles son sus actividades, hábitos y también, bueno, las creencias de su usuario, ¿verdad? Uh-huh. Así que es una descripción bastante profunda. Yo calculo que por lo menos un parrafito de 3 líneas para cada uno. Por lo menos. Les va a llevar. Sí. Okay, si analizan bien. Dale. Bueno, entonces acá terminamos la clase de hoy con respecto a lo que tiene que ver la explicación sobre las creencias. Bueno, las creencias son, a ver un poquitito, vamos otra vez a la presentación. Bueno, ¿qué son las creencias? Bueno, las creencias tienen que ver con los íconos, ideales y valores. Tenemos 2 tipos de creencias. Las creencias externas, que son aquellas justamente que se nos meten, digamos, desde afuera, ¿verdad? Que pueden ser desde las cosas más insignificantes, como por ejemplo, no hay que comer mango cuando tomas leche, o no hay que tomar leche cuando comes sandía, hasta justamente quién soy, quién es mi Dios, en quién tengo que creer o a quién tengo que seguir, ¿verdad? Esas son las creencias externas. Y las creencias internas son aquellas que yo misma me genero por mi experiencia de vida,
por mis convicciones y por mis propios pensamientos, ¿verdad? Esas creencias internas ya son una reflexión de cada uno, ¿verdad? Cada uno tenemos nuestras creencias en lo que realmente creemos y para lo que estamos, digamos, nuestras luchas, por decir así, ¿verdad? Y eso desarrolla cada uno, no son aspectos que te ponen o que te meten desde afuera, ¿verdad? Los íconos son justamente aquellos personajes o personas relevantes a quien yo quiero seguir. Los ideales son lo que yo quiero aspirar o a lo que aspiro, y los valores son digamos que por las normas por las que yo me rijo, ¿verdad? No sé si se entiende para que puedan tener en cuenta. ¿Quedó más o menos claro, Anabel? Sí, se entendió sobre las creencias. Sí, para hacer la tarea tienen que poner iconos, ideales y valores, ¿verdad? ¿Cuáles serían los iconos de su usuario? ¿Cuáles serían sus ideales y cuáles serían sus valores? ¿Verdad? Es importante, aunque sea por eso digo, probablemente les va a llevar para cada pregunta por lo menos 3 líneas, ¿verdad? Mínimo 3 líneas entre poner los valores de mi usuario son los ideales son y sus iconos serían Esto tiene mucha respuesta también con las generaciones, con el grupo etario, con la tribu urbana, que por ahí yo estoy estudiando. Entonces, tiene mucho que ver, por ejemplo, en el caso de ustedes que quieren vender tejidos que son, digamos, biotextiles, los valores de sus usuarios van a ser muy distintos a aquellos que son consumo masivo y que realmente no le importa mucho el medio ambiente, ¿verdad? Sus valores son totalmente opuestos. Entonces, de ahí un poquito viene la mano. Bueno, si no hay más preguntas, nos encontramos otra vez a las 10 para la clase de Cool Hunting. Así que espero que les haya gustado, chicas, esta clase. Y bueno, y si hay más preguntas, me avisan. Voy a dejar de grabar.